Era rico, influyente, y creía que podía resolverlo todo con un papel y una firma. Ella era una simple vendedora ambulante, sin diploma ni abogada, pero con algo que él nunca tuvo: coraje. Esa mañana apareció él para echarla de la calle, pero nunca imaginó que, días después, esa misma mujer salvaría la vida de la persona más importante del mundo para él. ¿Qué sucede cuando el poder y el orgullo chocan con la dignidad y la verdad? Esta historia te mantendrá enganchado de principio a fin, porque a veces la justicia aparece donde nadie la espera. La mañana en que todo comenzó, Felipe Antúnez llegó al centro de la ciudad con el aire de quien ya había ganado. Traje impecable, reloj suizo, pasos seguros. Abogado corporativo y heredero de uno de los mayores desarrolladores inmobiliarios de la región, estaba allí para cumplir con un trámite: notificar el retiro definitivo de unos puestos que ocupaban una acera en una zona de interés privado. Entre ellos, uno de los más antiguos, la cafetería y pastelería Doña Lucia. Pero no fue la anciana quien le dio la bienvenida. En su lugar había una mujer joven, de expresión firme, un delantal sucio de harina y una mirada que no bajaba por nada. Su nombre era Amanda, y antes de que Felipe terminara de presentarse, ella dijo, sin levantar la voz: «Vas a necesitar algo más que papel con membrete para sacarme de aquí». Intentó mantener su tono profesional, explicó la legalidad del proceso, la validez de los documentos, los plazos y las consecuencias. Pero Amanda no era el tipo de persona que se dejaba vencer por títulos o vocabulario técnico. Ella no tenía abogado, pero tenía una convicción que no podía explicarse legalmente. «Si quieres derribar esto, tendrás que pasar por encima de mí», añadió, con los pies bien plantados en el suelo. La escena atrajo la atención. Comerciantes, residentes, antiguos clientes. Y eso molestó a Felipe más de lo que él quisiera admitir. Estaba acostumbrado a ser obedecido, temido, respetado, pero allí estaba una mujer sencilla, probablemente sin educación formal, enfrentándolo como una igual. Caminó de regreso al auto con el maletín en la mano y la cabeza ocupada. La tienda sería retirada en un plazo de 3 días, si fuera necesario, por orden judicial. Pero por alguna razón, la firmeza de aquella mujer seguía resonando. Eso le irritó. Odiaba sentir que había perdido el control de cualquier situación. En la oficina, trató de ignorarlo. Se enterró en pilas de contratos, reuniones y llamadas telefónicas. Pero en algún momento del día se dio cuenta de que estaba investigando a Amanda. Descubrió que el puesto pertenecía a su abuela, quien operaba en el mismo lugar desde hacía más de 20 años. Era un punto de encuentro de jubilados, estudiantes e incluso empleados del propio edificio donde ahora quería construir otro rascacielos de cristal espejado. Sentimentalismo barato, pensó. Pero algo en él, algo que ni siquiera conocía, estaba empezando a molestarlo. La mañana del desalojo, la tienda estaba cerrada. Felipe llegó con el equipo del ayuntamiento, dispuesto a cumplir la orden. Pero antes de que pudiera hacerse cualquier movimiento, un grito resonó en la acera. Un niño se había liberado de su madre y corría hacia la calle. Todo sucedió demasiado rápido. Un coche que frena demasiado tarde. Carcajadas, correr, y Amanda, que acababa de llegar, lo dejó todo y corrió por instinto, lanzándose sobre la chica segundos antes del impacto. El cuerpo de Amanda se dio la vuelta con el niño en sus brazos. El costado del auto los rozó. Por centímetros se evitó lo peor. Felipe reconoció a la niña antes incluso de acercarse. Fue Isabela, su hija de 6 años, quien convenció a su madre para que la llevara a trabajar esa mañana. Corrió como nunca antes, cruzando la calle y empujando a los curiosos. Encontró a Amanda acostada, herida, jadeando, pero con la niña protegida en sus brazos. Cuando abrió los ojos y lo vio, simplemente dijo, «Está bien», y se desmayó. Felipe,
Estaba arrodillado, con su hija en brazos y el rostro marcado por la sorpresa. Aquella mujer, a la que intentaba sacar de la acera, acababa de salvar lo que más amaba. Los siguientes días fueron un lío entre hospital, pruebas y tratar de comprender qué había sucedido. Amanda tenía moretones, una costilla rota y un corte profundo en el brazo. Rechazó la atención privada. No quería ningún favor. Felipe intentó visitarlo, pero una enfermera lo detuvo. Pidió no recibir a nadie de la constructora. Se quedó en la puerta, con flores en las manos, sintiendo una especie de rechazo al que no estaba acostumbrado a enfrentar. Por primera vez, alguien lo trató no con reverencia, sino con justificado desdén. Cuando Amanda fue dada de alta, regresó a la tienda como si nada hubiera pasado. A pesar del dolor, volvió a colocar el toldo, reorganizó las mesas y volvió a servir café. El barrio la recibió con los brazos abiertos. Personas que ni siquiera la conocían vinieron a agradecerle y a elogiar su valentía. En cuanto a Felipe, todavía estaba atormentado. Empezó a conducir discretamente, solo para ver si ella estaba bien. Ordenó cancelar la orden de demolición, alegando un ajuste estratégico al proyecto. Los socios se quejaron, los abogados protestaron, pero él se mantuvo firme. La tienda se queda, decretó sin dar ninguna explicación. Un día, Amanda se dio cuenta de que él la observaba desde el otro lado de la calle. En lugar de ignorarlo, hizo un gesto irónico con la cabeza, como diciendo, ¿y ahora qué? Él cruzó al otro lado. Sin traje, sin maletín, sin discurso ensayado. Él pidió un café. Ella sirvió. No intercambiaron muchas palabras, pero el silencio estaba cargado de todo lo que ya habían vivido. La tensión todavía existía, pero ya no era agresiva. Fue algo nuevo, extraño, casi admirando. Y por primera vez, Felipe no intentó imponerse. Simplemente se quedó allí parado. Sesión. En silencio, mirándola como si finalmente hubiera comprendido algo que ninguna reunión de negocios podría enseñar jamás. El caso de la tienda de campaña nunca volvió a ser abordado ante el tribunal, pero lo que comenzó sobre aquel asfalto agrietado fue mucho más que un impasse legal. Fue el inicio de un trastorno interno que ni siquiera Felipe imaginó que sería capaz de vivir. Amanda había roto algo dentro de él, y al mismo tiempo había plantado una semilla, la semilla de una duda, de una inquietud, de una posible transformación, y en el fondo lo sabía. Aquella mujer, Aminance, la que una vez había intentado silenciar con papeles y poder, ahora era la única capaz de hacerle escuchar. En los días siguientes, Felipe comenzó a aparecer con más frecuencia. Llegaba sin avisar, pedía café, se paraba o se sentaba discretamente en uno de los bancos de madera de la plaza. Amanda no lo echó, pero tampoco lo trató bien. Él simplemente cumplió, cargó y volvió a sus funciones. Pero él entendía los detalles, la forma en que cuidaba a los clientes mayores, la forma en que escuchaba pacientemente las quejas de aquellos que necesitaban desahogarse. Y le afectó más de lo que le gustaría admitir. Felipe, acostumbrado a ambientes lujosos, restaurantes con manteles blancos y meseros capacitados, ahora se sentía más en paz entre el olor a café filtrado y pan con mantequilla a la parrilla. Empezó a escuchar historias sobre el vecindario. Descubrió que Amanda estaba donando parte de sus ganancias. ¿Quién compró comida para personas sin hogar, sin fanfarrias? Que aún con poco dio mucho. Y cuanto más escuchaba, más sentía que había vivido toda su vida rodeado de gente vacía, con grandes nombres pero corazones pequeños. Un día, uno de los socios de la empresa promotora se acercó a él, irritado. Dijo que los inversionistas estaban cuestionando el desperdicio del área donde estaba ubicada la carpa. Sugirió que Felipe regrese, reanude el proceso de destitución y acabe de una vez por todas
con esa debilidad emocional. Felipe escuchó en silencio. Entonces, él simplemente respondió: «Si quieres seguir adelante con esto, hazlo sin mi nombre». Fue la primera vez que puso en riesgo su prestigio dentro de la empresa, pero ya no le importaba tanto el prestigio. Por primera vez quise hacer algo que tuviera sentido. Al día siguiente, llegó temprano a la tienda. Amanda estaba sola, limpiando el mostrador. Sin preguntar, tomó un paño y comenzó a ayudarla. Ella lo miró sorprendida, desconfiada, pero no dijo nada. Trabajaron codo con codo durante unos minutos. En el silencio, algo se disolvió. Al final le ofreció un café, esta vez sin cobrar. Se sentaron en la acera entre cajas vacías y olores matutinos. Felipe respiró profundamente. Quería decir algo importante, pero lo único que pudo decir fue: «Salvaste a mi hija, y mi cabeza también». Amanda lo miró con menos dureza. Por primera vez, parecía que realmente escuchaba. La semana siguiente comenzó a ayudarla con pequeños detalles. Él arregló el toldo y le proporcionó un nuevo refrigerador industrial, sin que ella supiera que él era quien lo había pagado. Amanda notó los cambios, pero no hizo comentarios. Sabía que algo estaba pasando, pero no estaba seguro de si confiar en ello. No fue solo el pasado del intento de desalojo, fue el abismo social que los separaba. Ella venía de un mundo donde nada era fácil. Él venía de un lugar donde todo se compraba. Y eso no se puede borrar con un gesto o dos. Pero la coexistencia tiene una forma silenciosa de desarmar las defensas. Felipe comenzó a hablar de su infancia, de su padre ausente, de la presión de ser el heredero que no podía hacer nada malo. Amanda escuchaba sin interrumpir mientras atendía a los clientes. No fue una empatía barata, fue una escucha genuina. Y nunca había sentido esto antes. Era extraño ser escuchado sin ser analizado, sin ser juzgado. Ella simplemente lo dejó existir, con todas las contradicciones que conllevaba. Un día, llamaron a Amanda para que testificara sobre una pelea en la plaza que involucraba a un vendedor ambulante vecino. Cuando regresó, abatida, encontró a Felipe esperándola con un vaso de jugo y una silla. Ella se sentó, exhausta, y dijo: «A veces simplemente deseo que alguien recuerde que también somos personas». Felipe respondió con calma: «Lo recuerdo». Ella no dijo nada más, pero ese día se quedó hasta que la tienda se cerró. No porque quisiera impresionar, pero como no podía irme. Esa noche, en casa, Felipe se quedó mirando su propio reflejo en el espejo. Aquel hombre con traje y maletín estaba desapareciendo. En su lugar apareció alguien que se permitió sentir, cuestionar todo lo que hasta entonces parecía intocable. Por primera vez, no se sintió vacío al final del día. Y lo más curioso fue darme cuenta que esto no vino de logros financieros ni de victorias legales. Acababa de escuchar a Amanda hablar de su abuela, observándola limpiar el plato con cuidado, para comprender el valor de cada sonrisa que regalaba a sus clientes. Con el tiempo, comenzaron los rumores. En la empresa, la gente murmuraba a sus espaldas. Algunos miembros de la familia llamaron con comentarios venenosos. Un primo incluso me dijo: ¿de verdad vas a tirar todo eso por la borda por una mujer que ni siquiera tiene un título universitario? Felipe escuchó en silencio, y él simplemente respondió: «Ella tiene lo que nadie más allí tiene, el coraje de decirme cuando me equivoco». Fue la primera vez que lo reconoció en voz alta, y cuando colgó el teléfono, sintió que finalmente estaba empezando a vivir según sus propias decisiones y no según las expectativas de los demás. Amanda, a su vez, también comenzaba a bajar sus defensas. Todavía no sabía exactamente lo que sentía. Había una mezcla de miedo, curiosidad y admiración. Pero también hubo una creciente gratitud por tener a alguien que apareció y se quedó. No con promesas, no con dinero, sino con presencia. Ella sabía que todavía había un mundo de distancia entre ellos,
Pero también sabía que a veces un simple café compartido en la acera era más honesto que cualquier cena en un comedor lujoso, y eso para ella valió mucho. Lo que ninguno de los dos sabía era que la decisión de Felipe de cancelar el retiro de la carpa provocó un efecto dominó dentro de la constructora. Los inversores empezaron a presionar. Los proyectos se congelaron, las reuniones se volvieron tensas. Algunos directores afirmaron que la imagen de la empresa estaba siendo comprometida. Felipe, hasta entonces un abogado frío y estratégico, empezó a ser visto como inestable, afectado por un vendedor ambulante. Escuchó todo en silencio, pero ya no se sentía intimidado. Por primera vez, no estaba tratando de complacer a nadie, ni de cumplir un papel que no era suyo. Amanda empezó a notar el peso que esa elección le traía. Un día preguntó directamente, ¿realmente vale la pena perderlo todo por esto? Felipe respiró hondo y respondió, es la primera vez que me siento orgulloso de lo que hago. Ella no replicó, pero siguió pensando en ello toda la noche. Había algo genuino en la forma en que la miraba. No fue misericordia, no era un fetiche de clase. Fue como si viera en ella una oportunidad de convertirse en alguien diferente, alguien mejor. A pesar de ello, el conflicto social entre ellos no desapareció. Ciertas frases se escaparon, ciertas miradas duelen. Amanda estaba orgullosa, acostumbrada a resolver todo ella misma. Tener a alguien como Felipe a tu lado generaba dudas. Miedo a perder lo poco que había logrado, miedo a la dependencia, miedo a convertirse en una historia bonita para contar en cenas elegantes. Llevaba las cicatrices de alguien que siempre tuvo que demostrar su valía, y por mucho que sintiera algo por él, todavía no sabía si el mundo permitiría que ese sentimiento floreciera sin juzgarla. La prueba llegó una tarde inesperada. Un periodista apareció con una cámara en la carpa y dijo que estaba haciendo un reportaje sobre historias inspiradoras del centro de la ciudad. A Amanda le pareció extraña la excesiva atención prestada a las preguntas sobre Felipe. Horas después se publicó un video titulado «Hijo de millonario lo deja todo por un valiente vendedor ambulante». La repercusión fue inmediata. Comentarios malos, juicios, bromas. Amanda estaba furiosa. Creí que Felipe lo había organizado. Cuando él apareció a última hora de la tarde, ella lo enfrentó con ojos ardientes. «Me usaste para limpiar tu imagen». Felipe estaba en shock. Ni siquiera sabía del vídeo. Explicó que a él también le tomó por sorpresa, pero Amanda no quería una disculpa. Le ordenó que se alejara. «Luché toda mi vida para que no me trataran como a un pobre. No voy a convertirme en un trofeo ahora». Las palabras duelen. En ambos. Felipe intentó insistir, pero ella fue clara. «La tienda es mi vida. No mezcles eso con lo que quieres sentir». Y por primera vez desde que la conoció, no encontró nada que decir. Acaba de salir. En los días siguientes, Felipe desapareció. Amanda intentó concentrarse en su trabajo, pero extrañaba que él la observara desde lejos, las conversaciones desconectadas, los silencios compartidos. El video siguió circulando, pero ahora con versiones distorsionadas. Decían que era una oportunista, que lo sedujo por interés propio. La consumió. Nunca le había importado la fama, pero ahora su dignidad estaba siendo arañada. Por primera vez pensó en renunciar a la tienda de campaña, pero lo único que tenía que hacer era mirar los rostros de sus clientes, los fieles, los habituales, para comprender que no podía rendirse. Felipe, a su vez, se enfrentaba a una tormenta interna. Recibió una oferta para ocupar un puesto en una empresa de desarrollo internacional. Fue una oportunidad de empezar de nuevo, lejos de todo eso. Podría olvidarme de Amanda, de la tienda, del escándalo, recuperar la imagen del éxito, pero nada de eso parecía real. Extrañaba la acera, el olor del café, la forma en que fruncía el ceño cuando hacía matemáticas. Esto es lo que se perdió. No de reuniones, no de contratos,
pero de la vida que había comenzado a construir con ella, incluso sin darse cuenta. Fue en una tarde lluviosa cuando reapareció, no con un discurso ya preparado, no con disculpas. Él simplemente apareció, empapado, sosteniendo un pequeño paraguas y una bolsa de pan. Amanda lo vio desde lejos y dudó, pero en el fondo sabía que volvería. Siempre lo supe. Cuando se acercó, simplemente dijo: «Vine porque no sé ser yo mismo sin esto». Ella lo miró durante largos segundos. Luego, abrió la puerta lateral de la tienda. «Entonces entra y ayuda a lavar las tazas». La reconciliación no fue romántica. No hubo ningún beso cinematográfico, ninguna declaración, pero hubo silencio. Café dividido, risa contenida. Era su manera de decir: «Todavía estamos aquí». Felipe entendió que no necesitaba salvar a Amanda, y Amanda comprendió que no necesitaba alejarlo para protegerse. Podrían ser dos mundos diferentes, sí, pero en ese pequeño espacio, entre café, servilletas y resistencia, había lugar para una verdadera historia. De esos que no acaban con un «felices para siempre», sino con un «sigamos intentándolo». Y así continuaron, entre tropiezos, desafíos y miradas que decían más que palabras. Felipe continuó siendo abogado. Amanda, vendedora ambulante, pero ya no se trataba de dónde venían, sino de en quiénes se estaban convirtiendo. Juntos, sin prisas, con valentía, con verdad, y con la certeza de que, a veces, la mayor revolución ocurre cuando dos mundos, que nunca deberían cruzarse, deciden caminar uno al lado del otro, aunque sea por una acera estrecha, con el olor a pan caliente y el ruido insistente de la ciudad de fondo. La calma no duró mucho. Una denuncia anónima llegó al Ministerio Público señalando irregularidades en los contratos de la constructora, contratos que, en parte, Felipe había firmado en el pasado. Era algo viejo, pero ahora era noticia, precisamente en el momento álgido de su exposición pública. Amanda leyó la noticia en un artículo sensacionalista. El abogado que se convirtió en vendedor ambulante por vergüenza de lo que hizo, eso dolió. No por el escándalo, sino por el temor de que todo fuera una farsa. Ella se estaba permitiendo creer en alguien, y tal vez la estaban tomando por tonta. Felipe se enteró del escándalo por internet. Sabía que la denuncia era fruto de una represalia de sus ex socios. Intentaron silenciarlo y ahora lo estaban exponiendo para que perdiera credibilidad. Pero para él, lo más difícil no fue el proceso. Existía la posibilidad de que Amanda pensara que él había sido uno más de los que utilizan, mienten y desaparecen. Pensó en esconderse, pero ya no era ese tipo de hombre. Tomó el metro, cruzó la ciudad y se dirigió a la tienda. Quería hablar con ella mirándola a los ojos. Amanda no lo echó, pero tampoco sonrió. Él simplemente preguntó sin rodeos: ¿es cierto? Felipe respondió con calma: es cierto que firmé cosas que no leí bien, que ignoré cosas que no me convenían, pero no es cierto que me escapara. Estoy aquí. Ella permaneció en silencio durante demasiado tiempo. Luego dijo: la verdad duele menos cuando se dice de inmediato. No nos hace sentir engañados. Y volvió a atender a un cliente, dejando el resto en el aire. Pero él lo entendió. No todo estaba perdido todavía. Durante los siguientes días, Amanda observó. No dijo mucho, pero pude ver sus pasos. Cómo respondía a los periodistas, cómo afrontaba las críticas, cómo no se escondía. Podría haberse escapado. Podría haber aprovechado la influencia que aún me quedaba, pero estaba allí. Lavar vasos, ayudar a limpiar mesas, responder a demandas y servir café con el mismo cuidado que ella. Eso lo dije más que cualquier discurso. Por primera vez, Amanda sintió que podría ser seguro realmente bajar la guardia. Y fue una tarde cualquiera, sin ninguna ocasión especial, que dejó escapar una sonrisa. Felipe acababa de quemarse con la parrilla y maldecía en voz baja, como siempre hacía.
Ella se rió, y esta vez no lo ocultó. Él también se rió. Y entonces, como aprovechando el momento oportuno, preguntó, ¿alguna vez has pensado en tener un negocio más grande? Ella frunció el ceño. Con capital limpio, añadió. Tu nombre en la fachada, tus precios, tu alma en el mostrador, pero con estructura. Amanda se quedó en silencio. Por primera vez pensó que podía crecer sin renunciar a quien era. En las semanas siguientes comenzaron a visitar juntos partes de la ciudad. Nada demasiado elaborado. Un cobertizo aquí, un espacio vacío allá. Amanda todavía sospechaba. Felipe seguía intentando no interponerse en su camino, pero algo había cambiado. Ahora caminaban uno al lado del otro. No hubo promesas, contratos ni alianzas. Solo planes, pequeño, sencillo, lleno de quizás. Pero para alguien que ya había vivido tantos nunca, solo el hecho de volver a soñar ya era una revolución. Poco a poco, la idea fue tomando forma. Un café comunitario con espacio para eventos, capacitaciones y ferias de pequeños productores. Amanda quería involucrar al vecindario. Felipe ayudó con la burocracia. Todavía era bueno en eso, solo que ahora estaba usando su talento para algo que tenía sentido. Y Amanda finalmente sintió que el hombre que una vez intentó sacarla con un trozo de papel en la mano, ahora era su mayor aliado. El mundo todavía los juzgaba, pero allí, dentro de ese plan casi utópico, había dignidad para ambos. Una noche, mientras organizaban las cajas de donaciones para el nuevo espacio, Felipe se detuvo un segundo y la miró. «Sabes que cambiaste mi vida, ¿verdad?» Amanda no respondió. Solo lo abracé, sin prisas, sin ceremonias. Fue el primer abrazo real entre ellos. Un gesto silencioso que decía, «Lo sé, y tú también cambiaste el mío». Ninguno de los dos lloró, pero allí, entre cajas de cartón y olor a pintura fresca, algo estaba sellado. No hacía falta decirlo. El día de la inauguración, el espacio estaba lleno. Antiguos clientes del puesto, voluntarios, niños del barrio. Amanda llevaba un vestido sencillo. Felipe, camisa metida en los codos. No hubo ningún discurso, solo café, pan con queso y una placa en la pared, hecho por quienes creen en lo que viven. Muchos preguntaron si estaban juntos. Se rieron y cambiaron de tema. No era una cuestión de estatus. No se trataba de la pareja, se trataba de historia, acerca de la resistencia, sobre un encuentro improbable que se convirtió en algo más grande que ellos dos. Y así fue como una sencilla mujer, dueña de una chabola a punto de ser desalojada, cambió el rumbo de un hombre poderoso que había olvidado lo que era vivir con la verdad. No tenían por qué encajar en el mundo del otro. Crearon un nuevo espacio entre los dos, un lugar donde el café sabía a un nuevo comienzo, donde el orgullo se convirtió en camaradería y donde lo que parecía imposible se convirtió, con el tiempo, en vida cotidiana. Porque cuando dos verdades se encuentran sin máscara, hasta la acera se convierte en un hogar. Con el nuevo café en funcionamiento, Amanda y Felipe han creado una rutina tranquila. Se encargó del resto del proceso, licencias, proveedores, informes. Ella dominaba el mostrador con la misma firmeza de siempre, pero ahora con un brillo diferente en los ojos. Las dos tareas compartidas, miradas compartidas, silencios compartidos. No había etiquetas, no había prisa, pero quien los observaba veía algo claro. Pertenecían el uno al otro. No por obligación ni por pasión desbordante, sino por elección. Una elección que se renovaba cada día. Los viejos, amigos de Felipe, todavía estaban tratando de comprender. Algunos se alejaron, otros criticaron a sus espaldas, pero ya no le importaba. Por primera vez sentí que lo que estaba construyendo era sólido, verdadero. Amanda era su punto de equilibrio, su norte. E incluso sin haber estudiado negocios o derecho, enseñó más sobre las personas y los negocios
que cualquier MBA. La forma en que trataba a los clientes, la forma en que escuchaba historias, la forma en que resolvía los conflictos con firmeza y empatía. Admiraba en silencio todo eso. Una tarde, un cliente del antiguo barrio entró al café y dijo: «Me alegro de que no se les haya subido a la cabeza el éxito». Amanda se rió. «Mi cabeza está demasiado ocupada con todo como para poder subir nada». Felipe la miró y sonrió. Era verdad, no habían cambiado por fuera, solo por dentro. Ellos crecieron, ellos maduraron y entendieron que el éxito al final es tener paz con quien te has convertido. Incluso con sus ocupadas rutinas, reservaban las noches del domingo para ellos mismos. A veces una película, a veces simplemente se sentaban en el porche del café, mirando cómo se encendían las luces de la calle y cómo la ciudad iba quedando lentamente en silencio. En esos momentos, Felipe hablaba de proyectos, Amanda hablaba de sueños, y entre un plan y otro se dieron cuenta de lo lejos que habían llegado desde aquel primer enfrentamiento en la acera. La escena venía a la mente de ambos de vez en cuando, y siempre terminaba con una risa contenida. El destino realmente tenía un peculiar sentido del humor. Con el tiempo, el espacio ganó reconocimiento. Salió en los periódicos y recibió premios. Pero Amanda se aseguró de no cambiar la esencia. Continuó sirviéndose café en la mano, limpiando la mesa, mirándolo a los ojos. Felipe, a su vez, rechazó las propuestas para regresar al mundo corporativo. Dijo que allí, justo a su lado, estaba el único contrato que realmente importaba. Y aún con las dificultades, con las deudas ocasionales, con las diferencias de opiniones, se mantuvieron firmes, unidos no por lo que tenían, sino por lo que eligieron construir. Fue un domingo de esos que Felipe, sin mucha ceremonia, sacó una pequeña caja de su bolsillo y la colocó sobre la mesa. Amanda frunció el ceño. «Si es un anillo, te dejo claro que no soy de esas personas a las que les gustan las bodas tipo buffet». Él se rió. «No es un anillo, es una llave». Abrió la caja. Era la llave de la casa donde vivía, ahora desocupada. «Es tuyo, o mejor dicho, nuestro si quieres». Amanda se quedó en silencio. Él tomó la llave, y él simplemente dijo: «Veamos si sabes cómo dividir el armario». Fue el sí más honesto que jamás había recibido. El cambio fue sencillo. Algunas cajas, algunos muebles. Sin pompa, sin publicidad. Vivían juntos pero conservaban sus espacios. Amanda todavía visitaba a su abuela los fines de semana. Felipe todavía tenía sus episodios de inseguridad, pero aprendieron a lidiar con las diferencias, respetando los silencios, abrazando los defectos, porque sabían que no eran mitades esperando a completarse. Eran totalidades que intentaban caminar juntas, como podían. Un periodista le preguntó una vez a Amanda cuál era su secreto para conquistar a un hombre tan poderoso. Ella respondió sin pensar: «No conquisté a nadie, simplemente no huí cuando empezó a perderse». La frase se volvió viral, pero para ella era simplemente la verdad. Felipe, al enterarse, se rió, y él dijo: «Sí, me hiciste encontrarme a mí mismo». No eran una pareja de telenovela. Hubo dos sobrevivientes, de clases, de traumas, de expectativas, pero decidieron caminar de la mano, y eso fue más que suficiente. Años después, el puesto original todavía estaba allí, aunque fuera como un grato recuerdo en un rincón del café. Amanda lo conservó como símbolo, no de resistencia, sino de origen. Siempre les decía a los nuevos empleados: «Aquí empezó todo, y por eso nunca olvidaremos nuestros orígenes». Felipe también conservó un marco con el primer aviso de desalojo que firmó. «La mayor ironía de mi vida», dijo, pero en el fondo era el recordatorio más hermoso de lo que se había convertido, y así continuaron, entre cafés, tropiezos y sonrisas, sin guión, simplemente viviendo.
Amanda nunca se convirtió en una señora. Felipe nunca quiso volver a ser socio. No vencieron al mundo, sino que se vencieron a sí mismos. Y quizás, al final, esta sea la mayor historia de superación que se pueda contar. La de alguien que lo tenía todo para irse, pero eligió quedarse, un abogado y un vendedor ambulante, dos realidades que jamás se mezclarían. Hasta que un día, en medio de la calle, alguien decidió no desviarse. En los años siguientes creció el café. Recibieron apoyo de ONGs, voluntarios e incluso antiguos clientes del antiguo puesto que ahora donaron su tiempo y talento para mantener vivo el espacio. Amanda coordinó acciones sociales con la misma determinación de siempre. Felipe se encargaba del papeleo, pero también barría el suelo, hacía las compras al por mayor y preparaba hojas de cálculo en la vieja computadora que se negaban a sustituir. Sabían que el lujo no era una prioridad. La atención se centró en lo que construían allí, todos los días. Un lugar donde la gente se sentía vista, escuchada y bienvenida. Un día, Amanda recibió la visita de un ex profesor de historia de la escuela pública donde ella estudiaba. Entró tímidamente, miró a su alrededor y dijo: «Ustedes crearon aquí lo que la ciudad no tuvo el coraje de hacer, un lugar que incluye». Amanda se conmovió. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero ese simple cumplido lo consiguió todo. Esto era más que un negocio. Era un símbolo. Una especie de justicia silenciosa por todas las veces que fue ignorada, desacreditada, descartada. Y ahora ahí era una referencia. Felipe también redescubrió partes de sí mismo que creía perdidas. Comenzó a dar conferencias en universidades, no para enseñar sobre derecho, sino sobre opciones. Contó su historia sin adornos. Hablaba del día en que intentó sacar a una mujer de la acera y ella lo sacó de su propia ceguera. Los estudiantes rieron, se emocionaron, aplaudieron. No buscó perdón ni admiración. Estaba buscando un significado. Y cada vez que regresaba al café, se sentaba a la mesa con Amanda y veía el movimiento. Sentía que estaba exactamente donde debía estar. No fue una vida sin desafíos. Había días en que las cuentas no cuadraban, en que se instalaba el desánimo, en que el pasado amenazaba con hacer retroceder a alguno de ellos, pero en aquellos días bastaba una mirada, un toque, un recordatorio de lo que habían superado juntos. No tenían respuestas preparadas, pero tenían presencia. Y la presencia, cuando es verdadera, sostiene incluso lo que parece imposible. Isabela, la hija de Felipe, creció frecuentando el café. A Amanda la llamaba tía por costumbre. Hasta que un día, a los 11 años, le preguntó: «¿Puedo llamarte mamá?». Amanda lloró. Felipe lloró. No hacía falta. Nada más. Su familia era así, hecha de nuevos comienzos, de personas que se eligieron después del tropiezo, y permanecieron juntos no por obligación, sino por decisión renovada, día tras día. Un domingo, sentada en la plaza donde todo empezó, Amanda miró a Felipe y le dijo: «¿Sabes qué es lo que más me asusta?». Él preguntó qué. La idea de que si me hubiera callado ese día, me habrías pasado de largo, y nos habríamos perdido todo esto. Él respondió: «O tal vez había pasado de largo y me había perdido para siempre». Y permanecieron en silencio, pero ese silencio lo decía todo. El valor de una confrontación honesta, el impacto de un gesto valiente, la fuerza de un encuentro no planeado, pero necesario. Hoy en día, cualquiera que pasa por el café no puede imaginarse la historia que se esconde detrás de ese mostrador. Solo se ven dos personas atendiendo, sonriendo y hablando con los clientes. No saben que uno de ellos casi destruyó la vida del otro, y juntos construyeron uno nuevo. Eso es lo que hace que la historia sea tan poderosa. No fue escrita con promesas, alianzas o votos eternos. Fue escrito con presencia, verdad, tropiezo y superación.
y con el entendimiento de que a veces los amores más grandes nacen donde menos los esperas, como en medio de un aviso de desalojo. Felipe nunca volvió a usar traje. Amanda nunca ha usado tacones altos. Continuaron siendo quienes eran, pero como la mejor versión de sí mismos. Un abogado que descubrió el valor de la humildad. Una vendedora que nunca necesitó un diploma para enseñar qué es la dignidad. Y juntos enseñaron que es posible amar sin borrar el pasado, que es posible crecer sin olvidar las raíces, y que al final el amor más fuerte no es el que empieza con un beso, sino el que empieza con un enfrentamiento. Si alguien le preguntara hoy a Amanda qué haría diferente, ella respondería: habría presionado esa notificación con más fuerza. Y Felipe añadiría: y lo habría leído con más atención. Se reirían juntos, porque sabían que su vida comenzaba allí, en ese desacuerdo, en ese primer choque de mundos, y fue precisamente la fricción la que los moldeó. Eso los unió, eso los convirtió en algo que ni siquiera sabían que podían ser. Y así termina esta historia, no con un final feliz de cuento de hadas, sino con una vida cotidiana construida con valentía. Un abogado y un vendedor ambulante. Dos realidades opuestas que, por un giro del destino, chocaron para crear algo nuevo, algo justo, algo real, porque cuando el amor nace de un gesto de respeto, no necesita aplausos. Todo lo que necesita es tierra firme y una taza de café caliente. Al final, no necesitó un tribunal para entender lo que era la justicia. Necesitaba una mujer que no se doblegara y una hija que casi perdió. Venían de mundos diferentes, pero encontraron un punto en común: el respeto. ¿Y tú? ¿Alguna vez has experimentado algo que te obligó a repensar todo en lo que creías? Cuéntanoslo en los comentarios. Si esta historia te tocó el corazón, deja un me gusta. Comparte con alguien que cree en la fuerza de la gente común. Y no olvides suscribirte y activar la campanita. Aquí cada historia está hecha para conmoverte de verdad.